Vamos a estudiar la palabra del Señor siguiendo la serie de las parábolas de Jesús. Hoy vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Yo les invito a que hagamos primero una oración. Padre, gracias te damos. En esta noche estamos aquí una vez más para escuchar una vez más tu consejo que nos das a través de tu palabra. Sabemos, Dios, que tú en ella nos instruyes, nos das orientación, nos enseñas lo que tú has planeado para nuestras vidas en este mundo, en esta tierra, Señor. Y hoy esta noche queremos aprender y queremos ese conocimiento aplicarlo a nuestra vida, Señor, cada día que nos resta de nuestra vida en esta tierra. Gracias, Señor, te damos por este privilegio que nos das de tener tu palabra con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús narra esta parábola para poner en claro lo que significa estar listo para su regreso y cómo vivir hasta que Él regrese. Esta parábola ilustra la actitud vigilante de nuestra fe que debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. En el libro de Hebreos, capítulo 9, ahí en el versículo 28, dice: «Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos», dice, «y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan». Para salvar a los que le esperan. Y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, la palabra también dice así: «Por demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Salvar a los que esperan en Él, y también el premio para los que le aman y aman su venida. En esta parábola de las 10 vírgenes se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse en su condición espiritual. Subraya también la importancia de estar listo para la venida de Cristo en cualquier circunstancia. Y lo más tremendo es que dice que no habrá una segunda oportunidad para los que viven descuidadamente. Y esta parábola tiene que ver con un matrimonio.
En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer matrimonio. Y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos del matrimonio. En el día del matrimonio, el novio iba a la casa de su novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba hasta una semana. Es bien interesante lo que esto dice. Mateo 25, versículo 1, empieza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces, ¿después de qué? Entonces, hace referencia al capítulo 24, donde habla del siervo fiel y prudente y del siervo malo, y sitúa claramente esta parábola de las 10 vírgenes en el tiempo anterior y durante el regreso del Rey Jesucristo a la tierra. Dice semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Semejante a 10 vírgenes. En el Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle levantado. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Aquí nos está hablando de cuál debe ser nuestra actitud, de cuál debe ser nuestro quehacer en la vida cristiana mientras que el Señor viene. Dice: estén ceñidos vuestros lomos, como aquellos hombres de la antigüedad que recogían el borde de sus mantos y se los ceñían a su cintura para tener libertad de movimiento y poder correr si fuera necesario. Y dice: y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros semejantes a hombres que aguardan, que esperan a que su Señor regrese. Ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas y aguardando el regreso de nuestro Señor. Esto es acción, esta es una actitud vigilante, atenta a escuchar. Puede el Señor llegar en la medianoche, dice aquí, puede llegar a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, y el siervo debe estar muy atento para, si escucha algún ruido de que el patrón o el amo llegó, salir con la lámpara para alumbrarle y él pueda entrar. Y dice: aquel que se encuentre velando con su lámpara encendida, ceñidos sus lomos, ese será bienaventurado. En nuestra vida cristiana necesitamos también tomar esa actitud de estar listos, porque puede ser en cualquier momento. A veces sentimos que ha tardado mucho y que falta mucho tiempo, pero la verdad es que no es cierto. A lo mejor ni nos toca estar aquí también, pero puede ser al rato o puede ser mañana. Dice el versículo 2 de Mateo 25, 5 eran prudentes y 5 insensatas. No se califican aquí como buenas o malas, sino como prudentes y fatuas, así como en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 25 y 27, donde habla de los que están edificando sus casas. Recuerdan que una la edificó sobre la roca y otro la edificó sobre la arena,
Bueno, aquí está hablando de ellos que se distinguen como sabios e insensatos. 5 prudentes y 5 insensatas no significa que el número de los salvados y de los perdidos sea igual, pero sí debería de advertirnos que un gran número de personas serán desconocidas por Cristo en su venida, aunque hasta el fin hayan sido tan parecidos a los que le aman en verdad. Vamos a notar en esta parábola que la evidencia que mostró la realidad y condición de estas 5 vírgenes fue casi hasta el final. Fueron invitadas todas y todas ellas se esforzaron. Para ir a una boda no se viste uno cualquier ropa. Se vistieron bien, se arreglaron bien y llevaron sus lámparas. Y parecía semejante a las otras 5. Y no se notaba, y vamos a mirarlo más adelante, cómo es que se da a conocer, cómo es que se evidencia la condición de estas 10 vírgenes. Los cristianos verdaderos y los discípulos de Dios son las vírgenes prudentes y los hipócritas son los insensatos. Son verdaderos sabios o necios los que así actúan en los asuntos del alma. El versículo 3 y 4 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué hicieron las insensatas? Fueron, se encaminaron y tomaron sus lámparas también como las prudentes. Pero dice, y no tomaron consigo aceite. Esto quiere decir que podían llevar en otro recipiente aceite extra por si tardara llegar el esposo. Pero ellas dijeron: sí, vámonos. Tal vez su lámpara estaba llena de aceite. Dijeron: esto nos alcanza. Pero las prudentes tomaron una vasija extra, y ahí llenaron de aceite y se fueron y dijeron: por si lo necesitamos, nos prevenimos, nos anticipamos. Qué importante es el factor tiempo también en nuestra vida. ¿Qué son esas lámparas y qué es ese aceite? Las fatuas, como las prudentes, tomaron sus lámparas y salieron con ellas a encontrar al novio. Estas lámparas prendidas y el haber avanzado cierta distancia en compañía de las prudentes debería significar aquella profesión cristiana que es común a todos los que llaman el nombre de Jesucristo. Algunos en verdad y otros nomás de nombre. Mientras que las fatuas de esta profesión cristiana y la falta de algo que nunca poseyeron demuestra que las fatuas representan a aquellas personas que con todo lo que existe en común entre ellos y los cristianos verdaderos no tienen la preparación para encontrarse con Cristo Jesús. Vamos al libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La palabra prepárate quiere decir estar erguido, estar levantado, estar listo, no estar acostado, no estar en otra posición, sino erguido, arreglado, seguro, asegurado de que todo está listo para si hay que hacer algo, con sus pasos y caminos ordenados, robustecido en su fe, afirmado en sus convicciones, con una vida compuesta, sólida y en caminar
enderezando sus veredas. Y esto es prepárate, así debemos vivir para poder venir al encuentro de nuestro Dios. Entonces, como la sabiduría de las prudentes consistía en llevar junto con sus lámparas una porción de aceite en otra vasija, para tener sus lámparas prendidas hasta que llegara el novio, esta provisión de aceite representa aquella realidad interior de la gracia de Dios, que será lo único que permanezca cuando aparezca el Señor Jesucristo otra vez. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la unción con el cual Aarón y sus hijos fueron consagrados al puesto sacerdotal en el Antiguo Testamento. El aceite es esa gracia interior que distingue a las prudentes y tiene que significar más particularmente aquella provisión del Espíritu de Jesucristo, que siendo la fuente de la nueva vida espiritual, es el carácter permanente en nosotros. Y las insensatas tenían todo menos esto. Mientras que las prudentes tenían esto, las insensatas no lo tenían. Y esto es lo que hace la diferencia. Para cuando aparece el novio, y esto es lo que las hace aptas a ellas para ir a encontrar al esposo. El versículo 5 de capítulo 25 de Mateo, regresando allí a la parábola, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose, Cristo se tarda, entre otros motivos, para probar la fe y la paciencia de sus hijos y de su pueblo. Cabecearon todas, dice, y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon y cuántas durmieron? Todas las 10, las prudentes y las insensatas. Buscando la palabra cabecear, me encontré que quiere decir hacer señas. Quien está cabeceando, está haciendo señas. No sé si está diciendo ven o está bien o no sé. Pero está haciendo señas, eso es cabecear. Nos ha pasado a todos alguna vez. Se sentían cargadas de sueño y se durmieron. Eso señala dos etapas de decaimiento espiritual. Uno, aquel letargo medio involuntario, o sea, la somnolencia, que es capaz de apoderarse de uno. Y 2, luego un consentimiento voluntario de dormir. O sea, cabecear y como que no quieres dormir y como que resistes y dices, no, tengo que estar despierto, y estás luchando. Y tanto es así que dices, no, pues mejor me voy a acostar y a dormir. Eso les pasó a las 10 vírgenes. Cabecearon todas y se durmieron. Los que se permiten cabecear apenas pueden evitar dormir. Por tanto, es de temer, es de tener cuidado cuando comienza ese deterioro espiritual. Debemos tomar muy en cuenta que un grado de negligencia da lugar a otro y esta a otro hasta que terminamos por quedar dormidos. Negligencia en la oración, negligencia en la lectura de la palabra, negligencia en estar conectado con Dios en la meditación, en escudriñar las verdades, de prepararse. Cuando dejamos hacer eso o cuando nos da flojera, empezamos a dormitar, empezamos a cabecear y al último, cuando ya nos dejamos dormir, pues es que hemos abandonado y hemos enfriado ese fuego que había en nuestro corazón. Todas cabecearon y se durmieron. Versículo 6 dice:
y a la medianoche se oyó un clamor. A la medianoche se oyó un clamor. Yo pregunto esta noche, ¿a qué horas estaremos hoy? No en el día de hoy, estamos de noche, pero en el tiempo de Dios. El mundo, el día de hoy, en la hora de hoy, parece que está a mediodía, en el apogeo de la maldad y del pecado. Pero el cristiano, ¿en qué momento está en el día de Dios, en el día de hoy? Y a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Es un llamado para los que están preparados. Y aún para los que estén preparados en la mejor forma, tienen trabajo que hacer para estar verdaderamente preparados. Clamor significa gritería, vocerío, llamar a gritos, alzar la voz. Entonces lo que estas vírgenes escucharon fue un griterío, un vocerío, que decían, aquí viene el esposo. Todo el mundo gritaba, y esto fue lo que los despertó, lo que las despertó. Alzaron la voz todos mientras ellas estaban dormidas. Se oye un clamor, y yo creo que en el tiempo de nosotros hoy, esa medianoche está a punto de llegar. Creo yo que no estamos lejos. Y ese clamor va a poner en evidencia la condición real de cada uno de nosotros. Y nos va a mostrar verdaderamente cómo hemos estado caminando, cómo hemos estado preparando nuestra vida en el entendimiento de que Cristo va a venir otra vez. El versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes, o sea las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Este grito de la medianoche trajo una luz, no luz que refleja la verdad, sino que descubre lo que realmente hay. ¿Por cuánto tiempo los dos grupos de vírgenes prudentes e insensatas parecieron ser iguales? Casi hasta el momento de la decisión final. Dice que arreglaron sus lámparas. Arreglar quiere decir poner en orden. Por estar tanto tiempo una lámpara prendida, pensemos en una lámpara de quinqué, la mecha se va carbonizando y la luz, la lumbre, cada vez es menor porque está carbonizada la mecha. Para arreglar esa lámpara hay que cortarle la punta que está carbonizada y extraer un poquito más la mecha para que sea mejor la flama. Y hay que quitar el quinqué y limpiarla porque está llena de tizne, para que el brillo sea mejor y alumbre mejor. Está hablando cómo nuestra vida debe reflejar esa luz, con un quinqué llamado nuestra vida, limpia, sin tizne pues. Nada que opaque esa luz. Fíjese qué horas ellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Era la medianoche. ¿Estás arreglando tu lámpara? ¿La estás limpiando? ¿Le estás quitando la basura? Según la parábola, es evidente que el error o la falta de las vírgenes fatuas no consistió en no tener aceite ninguno, ya que seguramente sus lámparas las habían tomado llenas.
y llevaban suficiente aceite en las lámparas, pero el error de ellas fue no haberse provisto. Llevando una vasija de aceite, con qué volver a llenar sus lámparas de tiempo en tiempo, mientras que llegara el novio. Provisión. ¿De qué te estás aprovisionando hoy para esperar al esposo? ¿Cómo inviertes tu tiempo, tus fuerzas? ¿De qué te estás llenando? ¿O de qué te estás aprovisionando, esperando ese momento tan glorioso que esperamos todos? Porque ¿quién no quiere ver a Jesús? ¿Quién no quisiera estar en su presencia ahora mismo? Lo hemos estado en este tiempo de alabando a Dios, pero ese tiempo será todavía muchísimo mayor. Bueno, pero necesitamos arreglar nuestras lámparas. Necesitamos provisionarnos de suficiente aceite. El versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. ¿Qué dijeron las insensatas a las prudentes? Préstenos tantito aceite. Se dieron cuenta que porque dice aquí: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Porque en el mero momento decisivo les fue a faltar aceite. ¿Qué les parece que las prudentes preguntaran a las insensatas: si les damos de nuestro aceite, qué tal que también a nosotras nos falte? Por eso les dice: mejor vayan y compren. Este rechazo de las prudentes parece egoísta, pero en el ámbito de lo espiritual, nadie puede transmitir el espíritu a otra persona. Y naturalmente, el Espíritu Santo no puede ser comprado. Pero la Biblia utiliza una figura literaria de la compra de salvación sin dinero y sin precio. Isaías 55:1. Ellas dijeron: dadnos de vuestro aceite. Dice: porque nuestras lámparas se apagan. No puedo yo imaginar realmente la dimensión de la angustia de estas mujeres, porque en el momento decisivo no tuvieron suficiente aceite. Vayan a comprarlo. Fíjense, el versículo 10 dice: mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí hay varias cosas que quiero resaltar. Fíjense que ellas sabían dónde podían ir a traer aceite. La pregunta es: ¿por qué no fueron antes? Porque no creyeron que fuera importante. Porque no creyeran que fuera necesario. Que a lo mejor nomás era de llegar y esperar al esposo y rápidamente ir a la boda, a la fiesta. Ellas sabían dónde estaba el aceite. ¿Tú sabes dónde está el aceite? ¿Te estás aprovisionando a tiempo? Otra cosa, era lo único que les hacía falta. Habían hecho el esfuerzo, se habían arreglado, llevaban su lámpara, pero no tenían aceite y sus lámparas se apagaban. Y tercero, necesitaban solo un poquito de tiempo, un poquito. Pero mientras que ellas fueron a Walmart a comprar aceite, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. Ese tiempo
no les alcanzó para llegar al momento antes de que se cerrara la puerta. Quedaron excluidas a tan solo un paso de entrar. Casi salvado es igual que eternamente perdido. El casi no tiene ningún valor. Era ya demasiado tarde. Dígale a su vecino, demasiado tarde. Prepárense, preparémonos, aprovisionémonos con suficiente aceite. Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Fíjense que hay otra porción de la Escritura, ahí en el mismo libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22, donde encontramos esta palabra, Señor, Señor. Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esta repetición del nombre Señor, Señor, en Mateo 7:22 fue una exclamación más bien de sorpresa. Pero esta de Señor, Señor de Mateo 25:11 es un grito lastimoso de urgencia, cercano a la desesperación. ¿Por qué? Porque notaron que las 5 que habían dejado allí ya no estaban y que la puerta estaba cerrada. Yo no puedo imaginar cómo ellas regresaban de comprar el aceite con aquella angustia de llegar a tiempo y de que pudieran entrar. De manera que cuando encontraron la puerta cerrada, ese grito de angustia de Señor, Señor, era un grito desesperado, a ver si les permitían entrar. Ahora, al fin los ojos de estas mujeres se habían abierto y se dan cuenta muy bien de las consecuencias de su insensatez y del descuido que ellas habían tenido por confiarse. Era demasiado tarde. Dígale otra vez a su vecino, demasiado tarde. No se te olvide, demasiado tarde. El versículo 12 dice de Mateo 25, mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dos cosas sumamente interesantes aquí. Uno, el no os conozco de esta parábola y el nunca os conocí de Mateo 7:23, como que quiere decir que estos de nuestra parábola fuera más suave y diese a entender un castigo moderado para las fatuas, pero no es cierto. Aunque estas les dice, no las conozco, y a otra le dice, nunca os conocí, de todos modos es la misma condición, es la misma situación. Otra cosa, si se preguntara por qué son admitidos huéspedes indignos a las bodas del Hijo del Rey, en Mateo 22, 1 al 14, y son excluidas las vírgenes insensatas de esta parábola. Dice un estudioso en su comentario llamado Gerard, citada por Trench, que aquellas fiestas de las bodas del Hijo del Rey se celebraron en esta vida, en la iglesia militante, pero esta es celebrada en el día final en la iglesia triunfante. A aquellas fiestas aún son admitidos los que no vienen vestidos de ropas de bodas,
pero en estas se admiten solo aquellos a quienes es permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, según Apocalipsis 19:8. A aquellas fiestas de las bodas del Hijo del Rey, los hombres son llamados por la trompeta del Evangelio. A estas son llamados por la trompeta del arcángel. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, anunciando, vengan y entren. A aquellas fiestas del Hijo del Rey, los que entran pueden salir o ser echados, porque cuando el Padre entró a checar los invitados, encontró a uno que no tenía sus vestidos de bodas, y dijo a sus siervos: échenlo fuera. En esta, quienes una vez son introducidos nunca salen, ni serán echados fuera. Por eso dice: y se cerró la puerta. Nadie más entra, nadie más sale. Y por eso el consejo de Jesús, hablándonos de esta parábola, es lo que dice el versículo 13: velad pues, despiertos, alertos, vigilantes, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estar preparados. ¿Qué nos está anunciando? Todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué tantas luchas espirituales enfrenta el cristiano últimamente? ¿Por qué tanta destrucción moral y espiritual en el mundo? Estemos atentos y vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora. Dice Marcos 13:32 que ni aun los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino el Padre es el único que sabe cuándo nos enviará otra vez a su Hijo. Velad es un mandamiento, es un desafío que nos hace de que constantemente y con gran anhelo estemos esperando. Deberíamos estar con un anhelo profundo, emocionante. El que está por terminar su carrera profesional está alegre y feliz porque al fin va a tener su título. Y está expectante, emocionado por la fiesta de que le van a entregar su diploma, su título. Está emocionado, esa noche anterior no duerme a gusto por la emoción. Pues más que eso deberíamos estar sabiendo que Cristo está a punto de venir. Nuestras lámparas debían estar encendidas, pero al máximo, con un tambo de aceite al lado para que alcance por si llegara a retrasar su venida el Señor todavía. Nuestra responsabilidad es doble, mis hermanos. Prepararnos para su venida cada día, de modo que cuando llegue encuentre a una esposa sin mancha y sin arrugas, como dice Efesios 5:27. Y segundo, que actuemos hasta su regreso de tal manera que el reino de Dios se preserve y se extienda sobre la tierra. Que anunciemos el Evangelio. Vivamos a la expectativa del regreso del Maestro, pero también estemos ocupados en los negocios del Padre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ya para terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice 15 al 18, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentar quiere decir amonestar, animar, confortar y consolar. Tendremos pruebas difíciles y siempre habrá necesidad de que alguien nos venga a animar, que alguien nos venga a amonestar. No estás haciendo bien las cosas, ya no estás buscando al Señor como antes. Que nos exhorten, que nos aconsejen, pero que también nos conforten con un abrazo y nos digan, ánimo, todavía hay tiempo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. ¿Cuánto tiempo es el tiempo breve de Dios? ¿Cuánto es el tiempo breve para nosotros? En breve quiere decir súbitamente, deprisa, pronto. Deberíamos hoy regresar a nuestra casa con esa expectación y dormir con esa expectación. Despertar mañana y lo primero que pensamos es ser expectantes de ese día, porque puede sonar la trompeta, puede venir el Señor. Y antes de tomar ninguna otra decisión, decidir estar expectante y vigilante todo el día y toda la noche. Es una tarea bastante grande y para el resto de nuestras vidas. Pero si permanecemos, si perseveramos, si nos esforzamos, seguramente estaremos ahí. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. A esta carne no le gusta buscar a Dios. Por eso es que es un esfuerzo grande y a veces un sacrificio, pero de eso se agrada a Dios, porque nos mira que estamos trabajando y luchando para llegar donde Él nos quiere llevar.